La independencia centroamericana se concretó en septiembre de 1821, con la separación de las 5 colonias del dominio español. Las provincias de Centroamérica se enfrentaron a un panorama en el que no tenían claro el futuro político, económico y social que debían tomar. ¿Se convertirían en 5 repúblicas independientes y soberanas? ¿O se convertirían en un solo territorio integrado en un pacto o en una federación? En el acta de independencia no se habla de una forma de gobierno, sino que se indica que debe de haber un congreso que se instale en la ciudad de Guatemala a más tardar el 1 de marzo de 1822 con los representantes de las diferentes diputaciones provinciales para decidir la forma de gobierno. La federación es una segunda etapa a la independencia. La independencia es, como todos sabemos, septiembre de 1821. Pero no da lugar a un Estado definido con claridad, sino que establece un tipo de compás-espera entre las principales corrientes políticas. Por más de 3 siglos, fue España quien determinó la organización de las provincias en todos los campos. Después de 1821, era natural que los intereses de las élites de las 5 provincias salieran a relucir. La incertidumbre sobre el futuro de la región centroamericana tomó fuerza. Hay una crisis del gobierno español y por toda América la pregunta y el debate es ¿qué Estado formamos? ¿Qué Estado vamos a hacer? ¿Qué forma vamos a adoptar? Pero no había entre los intelectuales centroamericanos una unificación de criterios en cuanto a qué tipo de nación había que formar. El 24 de junio de 1823, en el Salón Mayor de la Universidad de San Carlos de Guatemala se estableció la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea pasó a definir la forma de gobierno. Existían 2 propuestas. Existía un grupo de diputados encabezados por el diputado José Francisco Córdoba de Guatemala, que preferían una república central, es decir, una república centroamericana con provincias. Y un grupo mayoritario de diputados, especialmente de las provincias, encabezados por José Matías Delgado, se inclinaban decididamente a favor de una república federal. Es decir, el debate fue entre una república federal o una república central. Una república federal se constituye en varios estados. Entonces hay varios estados que están gobernados bajo una sola presidencia, un presupuesto federal, pero a la vez existen los poderes en cada estado. La Asamblea Nacional Constituyente trabaja arduamente 17 meses, hasta dar a conocer en noviembre la Constitución Federal de Centroamérica, con el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América, y primeramente la capital fue la ciudad de Guatemala y posteriormente fue trasladada a San Salvador. Es decir, que esa Constitución estableció la República Federal de Centroamérica. Pronunciar Dios, unión, libertad, cambiarán ya tu vida y tu suerte, un solo hombre tus hijos. La Constitución de 1824 es una constitución que expresa ese sentimiento de consenso que hay entre las distintas fuerzas políticas. Es decir,
¿Cuál es el consenso? Vamos a crear un Estado centroamericano basado del cual forman parte 5 estados nacionales. Ese es el acuerdo. 5 estados nacionales y un Estado federal centroamericano. Entonces los provincianos preferían el federalismo porque de esa manera se creaban estados soberanos, ¿verdad? Y se rompía con el centralismo tradicional de la tradición española y especialmente querían romper con el centralismo de la ciudad de Guatemala. Tenemos que ver en la época colonial, había un centralismo en Guatemala. Entonces todo el aspecto político, económico, el pago de impuestos, etcétera, estaba regido a través de un poder central ubicado en la ciudad de Guatemala. Primero en la ciudad de Santiago, hoy la Antigua. La Constitución de 1824 buscaba lograr un equilibrio entre los Estados miembros de la Federación Centroamericana. Ninguno tenía que estar supeditado a Guatemala. Para ello, la Constitución Federal establecía jerarquías de poder poco claras y con injerencia de un poder sobre otro, lo que generaría conflictos y desintegración entre los territorios del Istmo. Pero el problema fundamental de la República Federal, de la Constitución, fue la imposibilidad de establecer un sistema representativo donde diferentes posiciones políticas podían coexistir. Era tan complicado el funcionamiento constitucional que nunca logra una efectividad plena. La arquitectura constitucional del Estado centroamericano era complicada, complicadísima. La distribución del poder dentro del gobierno federal era establecida por la Constitución Federal de 1824. Dicha distribución se dividía en 4 órganos del Estado: un poder legislativo a cargo del Congreso Federal, un poder judicial ocupado por la Corte Suprema de Justicia, un poder electoral y el poder ejecutivo en manos del Senado. El Senado era la máxima autoridad y en su etapa inicial su representante era Manuel José Arce, quien pasó a conocerse como el primer presidente de la República Federal Centroamericana. Dentro de cada estado también funcionaban 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el gobernador. Este último era la autoridad superior de la provincia. Los ejecutivos y los poderes judiciales a nivel federal y a nivel estatal eran absolutamente débiles. Casi, digamos, poderes del Estado decorativos. Pese a las buenas intenciones de la Constitución Federal por establecer un orden político y jurídico, esta presentaba contradicciones en las facultades de cada poder, a nivel estatal y federal, contradicciones en las atribuciones de cada organismo interno que lo conformaba y, primordialmente, anulaba la soberanía de los estados independientes. Entonces quiere decir que en Centroamérica había un presidente federal y un vicepresidente federal, pero cada estado tenía su presidente, que se llamaba en este momento jefe, el jefe de estado y el vicejefe del estado. Y cada uno, además de su ejecutivo, tenía también su congreso y su corte. Entonces cada estado podía emitir sus propias leyes, sus propias disposiciones, pero a la vez están supeditadas bajo un mando central que maneja una cohesión política y económica. No había experiencia política también entre muchos de los líderes centroamericanos y entonces eso gesta una guerra civil centroamericana entre liberales y conservadores que va a durar desde 1826 hasta 1829. La guerra provoca obviamente heridas que es difícil que sanen. La lucha de intereses provincianos en cada estado se hacía más aguda.
Las guerras y enfrentamientos entre los que no querían cambiar las estructuras de poder establecidas por la colonia y los que sí, se hacían más cruentas. Estas pugnas de más de una década condujeron hacia el levantamiento de una provincia contra la otra. Progresivamente, hubo persecuciones políticas de líderes, saqueos, quemas, expropiaciones y derrocamientos de autoridades electas en las 5 provincias de Centroamérica. Toda la época de la República Federal fue un caos. Fueron tiempos muy violentos, fueron tiempos de guerra, guerras civiles entre liberales y conservadores, guerras entre estados. Son tantas las batallas, es tanto el dolor que hay, es tanto el luto, la desintegración, que hasta las fuerzas liberales tienden a aplacar su fervor. Es muy normal. Después de un periodo tan convulso, con tantos combates, con tanta guerra, pues el perfil de las ideas liberales baja, ¿no? Y el fervor por Centroamérica baja. Para 1839, las luchas intestinas de los 5 estados centroamericanos llenaron de odios y resentimientos el anhelado sueño de la integración. El nacionalismo de la República Federal nunca se hizo sentir. Ningún estado se sintió parte de una alianza territorial, política, comercial y cultural. La patria grande se dividió y nacieron las naciones independientes y soberanas: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. La Federación Centroamericana se desintegró. Centroamérica ha sido el fracaso más exitoso en esta región, porque ninguna idea ha fracasado tanto y ninguna idea tiene tanta acogida declamativa, ¿no? La República Centroamericana fue un fracaso. A lo largo de la historia, Centroamérica ha realizado esfuerzos por lograr la integración, pero ha fracasado. Durante el siglo XXI, la búsqueda de desarrollo ha obligado a que regiones territorial y culturalmente distintas se integren. La Unión Europea es un claro ejemplo. La globalización está obligando a que Centroamérica se involucre como región dentro de las potencias mundiales. Para ello, los 5 estados deben olvidarse de los intereses económicos nacionales de las élites de cada país y apostarle de nuevo a una unión centroamericana. Centroamérica tiene una agenda pendiente muy importante: la libertad laboral, el libre tránsito para las personas. Hay muchos asuntos que son decisivos para Centroamérica.